Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a esta sesión que vamos a estar compartiendo el día de hoy sobre la temática relacionada con lectoescritura emergente, procesos iniciales y en personas con necesidades complejas de comunicación. Y el día de hoy tenemos de invitadas especiales y el gran honor de compartir con ellas un ratito. Tenemos a Claudia Marimón y a María Soledad Cuesta, ambas chilenas. Claudia es profesora de educación especial y María Soledad es fonoaudióloga. Ambas son especialistas en comunicación aumentativa y alternativa, trabajan en el Centro de Rehabilitación de Amancay y también son docentes de la Universidad del Desarrollo. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a compartir un ratito de la experiencia que ellas nos vienen a contar y la dinámica para las dudas las pueden ir anotando en el chat que tenemos de esta reunión. Y con mucho gusto al finalizar la presentación les vamos a ir dando respuesta a sus inquietudes, ¿de acuerdo? Recordarles por favor mantener sus cámaras apagadas y pues bueno, vamos a dar inicio. Vamos a habilitarle el micrófono a Claudia un momento. Sí, ahí sí. Bueno, yo darle las gracias a ustedes por la invitación en nombre mía y de la Sole. Estamos muy contentas de poder compartir un poquito nuestra experiencia, nuestro aprendizaje en realidad en el ámbito de la comunicación aumentativa y principalmente en el tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver con la alfabetización. Yo voy a partir en honor al tiempo compartiendo mi presentación. ¿Me hacen algún gesto para saber qué se ve? ¿Sí? Bueno, como les decía, agradecer a Serafines por habernos invitado a compartir un poco nuestra experiencia, en parte lo que nosotros hemos venido haciendo los últimos años en comunicación aumentativa, pero específicamente las novedades y lo que se centra principalmente en la alfabetización de niños con complejas necesidades de comunicación. Preparando esta charla, esta conversación, nos dimos cuenta de que llevamos ya muchos años trabajando en esto. Probablemente el último tiempo nos hemos dedicado mucho a estudiar o a tratar de actualizarnos, ¿verdad? En este ámbito, pero sí hemos encontrado, por ejemplo, registros del año 2013, por ahí, en que ya estábamos hablando de estos conceptos, que claramente con todos los cambios tecnológicos, con todos los avances, ha ido teniendo obviamente mucho movimiento en el último tiempo. Bueno, como ya nos presentaron, dijeron nuestras especialidades, los lugares donde trabajamos. Básicamente nosotros hoy en día estamos trabajando online, digamos, teleterapia, porque nuestros niños están y todos en Chile estamos confinados. Pero sí hemos dedicado mucho este tiempo a adecuar un poco nuestras estrategias a toda esta nueva metodología, a toda esta reinvención que hemos tenido que tener los profesionales. Y es ahí donde a través de buenas prácticas de comunicación hemos tratado de estar en contacto y de difundir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y también a través de otras capacitaciones más formales a través de Adapta. Para contarles un poco en relación a las novedades o a esto que estamos haciendo en alfabetización de niños con complejas necesidades de comunicación, partir comentándoles que lo que nosotros hacemos es parte obviamente de una enorme investigación que ha desarrollado Karen Erickson y David Copenhaver, que se plantea como una forma de intervención en alfabetización integral para todos los niños. Y este es un proyecto que ellos vienen desarrollando hace muchos años, ¿verdad? Como equipo de investigación, y todo se inició con un proyecto que comienza con el propósito de seleccionar recursos y estrategias adecuadas para una buena instrucción en alfabetización
para estudiantes con discapacidades significativas. Ellos obviamente se basaron en ese momento, ¿verdad?, en prácticas basadas en la evidencia, es decir, que consideraron todas las investigaciones hasta la fecha, más las investigaciones que ellos mismos desarrollaban. Por otra parte, tomaron un gran número de profesores que pusieron en práctica estas estrategias, y junto con ellos había un gran número de alumnos con discapacidades significativas que pudo poner en práctica y comprobar esta evidencia, de manera que pudieron concluir identificando cuáles eran las mejores prácticas o aquellas prácticas que se aplicaron que marcaron realmente una diferencia positiva para los estudiantes. Por lo tanto, lo lindo que tiene un poco de estas herramientas y probablemente de basarnos en este proyecto que se fue desarrollando a partir del año 2011 hasta el 2016, o sea, fueron hartos años de investigación que arrojaron ciertas conclusiones a partir de las cuales uno puede empezar a trabajar. Ahora, el grupo en estudio y probablemente también el grupo con que nosotros estamos trabajando en alfabetización son estudiantes con discapacidades significativas, que obviamente tienen características, intereses, necesidades muy particulares, incluso unos de otros. No podríamos pensar nosotros en encontrar entre nuestro grupo de estudiantes, de niños y jóvenes con necesidades o discapacidades significativas, niños uno iguales a otro. En este grupo hay algunas personas que pueden estar afectadas en su capacidad cognitiva, pero no es una característica común a todos, y lo que sí probablemente a todos, en todos está afectada la oportunidad de participar y de beneficiarse del aprendizaje de la alfabetización. Y es ahí donde claramente a uno le surge la posibilidad, digamos, o la capacidad de observar que si lo más comprometido es la oportunidad de participar, probablemente es ahí donde los profesores, los terapeutas tenemos mucha posibilidad de intervenir brindando esas oportunidades. Cuando nosotros pensamos en estos chicos que tienen este tipo de discapacidades significativas, estamos pensando en aquellos niños que tienen desfase, por ejemplo, en el desarrollo a nivel de todas sus áreas, ¿verdad? Son personas que además tienen habilidades de comunicación muy limitadas muchas veces y que pueden requerir o beneficiarse de un sistema de comunicación aumentativa. Son niños o personas que requieren del apoyo de un adulto en la mayoría de sus rutinas y más aún cuando van a aprender alguna actividad nueva. Requieren la mayoría de ellos modificación en las actividades de aprendizaje. Es decir, nosotros acá en Chile hablamos de adecuaciones curriculares, por ejemplo, y básicamente tiene que ver con acondicionar las actividades para ellos. Pueden tener dificultades asociadas, motoras, sensoriales, de comportamiento muchas veces, pero un punto muy importante es que todos pueden beneficiarse de la instrucción y el apoyo en alfabetización y comunicación. Y es ahí donde nosotros con la Sole siempre pensamos que es una enorme oportunidad cuando uno trabaja con estas personas que tienen estas discapacidades tan significativas, el encontrar que hay una mirada, que hay un respaldo de evidencia respecto a que todas estas personas pueden beneficiarse de lo que nosotros podemos ofrecer. Y eso siento que ha sido para nosotros el descubrir que uno tiene una posibilidad de influenciar positivamente la vida de todas estas personas. Ahora, nosotros también trabajamos principalmente con personas con complejas necesidades de la comunicación. Cuando nosotros pensamos qué significa este concepto tan amplio, ¿verdad? Son personas que tienen claramente problemas de habla, en la mayoría de los casos, de lenguaje y de comunicación. Es decir, podemos estar pensando en personas que pueden hablar, pero que tienen dificultades a nivel de la comprensión o de la expresión de lo que van a comunicar. También pueden ser personas que no hablan, pero que sí pueden expresarse a través de un sistema de comunicación. También pueden ser personas que requieran implementos o apoyo físico o sensorial para la comunicación, y
también aquellas personas que requieren un mayor tiempo de procesamiento en la comunicación para poder participar. Por lo tanto, vemos que es una población bastante variada, heterogénea, pero que tiene como factor común el que va a poder beneficiarse de lo que nosotros podamos ofrecer. Y en ese sentido, las conclusiones principales de esta investigación y de todo este trabajo que han venido liderando, en cierta forma, Karen Erickson y David Copenhaver, las conclusiones a las que ellos han ido llegando es, primero que nada, que una buena instrucción en alfabetización es buena para todos los estudiantes, y que los niños que presentan complejas necesidades de comunicación se benefician del mismo tipo de actividades de alfabetización que nosotros usaríamos con un niño con desarrollo típico. Cosa que nos simplifica aún más la tarea, es decir, todas aquellas que están hoy día aquí, que son profesoras, probablemente ya han recibido una formación en lo que es la alfabetización, lógicamente, y nosotros que ya llevamos hartos años en esto, es algo que también hay que actualizar, pero claramente nos muestra que las estrategias comunes, la mejor forma en que nosotros pensaríamos en enseñarle a cualquier niño, son también las formas más efectivas para estos chicos que tienen estas discapacidades o estas complejas necesidades de comunicación. Y vemos que lo principal o lo que más afecta probablemente en el desarrollo de las habilidades de alfabetización tiene que ver con las oportunidades que por años le hemos venido entregando a las personas con complejas necesidades de comunicación. En el sentido que probablemente partíamos, y Caroline Musselwhite lo describe muy bien, veníamos muchas veces poniéndonos nosotras mismas trabas en nuestro desempeño con estas personas. En el sentido de que muchas veces nuestros juicios como profesoras, como terapeutas, frente a las capacidades de los niños, nos hacían decir o pensar que no íbamos a poder implementar, por ejemplo, estrategias de lectoescritura. ¿Cuántas veces uno mismo escuchó profesores o uno mismo pensó lo difícil que iba a ser para un niño por sus capacidades aprender a leer? Y eso muchas veces nos llevó a no ofrecer la oportunidad, basándonos probablemente en estos juicios equivocados, porque nunca podríamos saber realmente si esa persona tenía o no el potencial. Por otra parte, Caroline también habla de la suposición menos peligrosa, y esa es una estrategia que en educación tenemos que tener muy a mano, porque tiene que ver que cuando nosotros no tenemos evidencia o no tenemos la información suficiente para saber qué es lo que un niño puede aprender, qué habilidades tiene, cuál es su potencial, lo menos peligroso es que pensemos en ofrecer lo mejor. Si yo parto de la base que no sé si el niño va a aprender y no le ofrezco la oportunidad, claramente estoy corriendo el enorme riesgo de perder un tiempo precioso, de no darle las estrategias y las herramientas que requiere. Y otra de las cosas fundamentales, tanto en comunicación como en alfabetización, es partir de la base de que las personas tienen la competencia suficiente para aprender. Eso me va a permitir a mí como profesora desarrollar al máximo mi creatividad, mis capacidades para innovar en cuanto a metodologías y estrategias para los estudiantes. Si yo supongo que este niño no tiene potencial, probablemente mi oferta, mis alternativas, mis oportunidades van a ser muy pocas. Y obviamente no voy a tener éxito. Por lo tanto, cuando estamos hablando de instrucción en alfabetización para niños, sea con necesidades de comunicación, sea con otro tipo de necesidades, o sea, sin ninguna necesidad, hay ciertos principios que son fundamentales aplicar. Primero que nada, lo que estoy enseñando debe ser significativo para la persona, socialmente relevante. No le voy a enseñar algo que
probablemente no va a tener dónde utilizarlo o dónde aplicarlo. Respetuoso con su edad. Muchas veces, en este campo en que nosotros nos desarrollamos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con personas que no necesariamente son niños en una etapa de alfabetización emergente. Y en ese sentido tenemos que intentar que nuestra intervención sea respetuosa con su edad cronológica. Y por otra parte, apropiada para el desarrollo, es decir, que sea realmente algo que le va a ser útil en su vida. Cuando nosotros pensamos en los niños con complejas necesidades de comunicación, ¿verdad?, aplicando todos estos aspectos teóricos, ¿verdad?, que tienen fundamentos y basados básicamente en evidencia, no solamente de investigadores, sino que en evidencia clínica y en la evidencia también que entregan los propios usuarios, nos vamos dando cuenta que es probable que los niños con que nosotros trabajamos puedan requerir más tiempo, mayores oportunidades para beneficiarse de la instrucción en alfabetización. Pero claramente su participación regular, constante en actividades de lectura, de escritura, lógicamente es clave para todos. Yo no puedo aprender a leer si no practico, si no me veo enfrentada a esas situaciones, como si ustedes quisieran, por ejemplo, aprender a cocinar y no entramos nunca a la cocina, o si quisiéramos aprender a nadar y no nos metemos a la piscina, ¿verdad? Es un poco lo mismo, es decir, probablemente todos los que estamos aquí hemos aprendido a nadar con más o menos dificultad, con más o menos tiempo, pero claramente con oportunidad, ¿verdad? También es importante cuando nosotros planificamos para los niños con complejas necesidades de comunicación, considerar sus fortalezas y sus necesidades, que como mencionábamos al principio, son claramente muy individuales, muy particulares. Por otra parte, es importante que nuestras planificaciones educacionales, terapéuticas, incluyan las mejores prácticas que funcionan para todos los alumnos. No es posible pensar que un niño, por tener ciertas complicaciones de comunicación, va a requerir otra metodología o no va a requerir lo que todos los estudios indican que son las mejores prácticas para la alfabetización. Y por otra parte, hay que estar atento a las barreras para el aprendizaje. Es decir, nosotros más que centrarnos en las dificultades que las personas tienen, tenemos que identificar qué barreras nosotros o el mismo sistema pone para el aprendizaje o para acceder al aprendizaje. Otro aspecto importante es el acceso alternativo a materiales de alfabetización. Todos nosotros necesitamos, por ejemplo, en nuestra vida, libros para poder aprender a leer, todos necesitamos lápices para aprender a leer, todos necesitamos acceso a la comunicación. Si ustedes investigan un poco o ya lo han investigado, probablemente está comprobado hoy que todo lo que tiene que ver con alfabetización, comunicación, escritura, lenguaje oral, etcétera, se va desarrollando desde antes que digamos, desde apenas nacemos, en un conjunto, en una combinación de actividades. Es decir, nosotros no podríamos aislar lo que es nuestro lenguaje oral con el lenguaje escrito, no podríamos pensar que la comunicación no está a la base de todos esos procesos. Y también es muy importante entonces tener los recursos para poder comunicar. Cuando hablamos de acceso alternativo, es donde nos estamos orientando a derribar un poco estas barreras, ¿verdad?, para el acceso al aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de libros accesibles, nos referimos a que necesitamos que el libro pueda llegar a los niños. Nosotros no podemos pensar que un libro va a cumplir su propósito si no puede estar al alcance de los niños. Y claramente los niños o las personas con que nosotros trabajamos muchas veces tienen serias dificultades para tener acceso, para poder manejar un libro. Entonces tenemos que buscar los recursos, la forma en que podemos adaptar ese material para que el niño lo pueda manipular, para que el niño pueda dar vuelta a las páginas, usarlo, aunque sea
inicialmente de una forma no muy tradicional. Tenemos que hacer libros fuertes, resistentes, porque obviamente el acceso a los libros es lo que les va a dar el primer acceso a la lectoescritura. Libros táctiles, por ejemplo, con el sistema Braille. Muchas veces pensamos en enseñar el sistema Braille cuando los niños ya han avanzado muchos años de escolarización. Si nosotros tenemos un niño con problemas sensoriales, visuales, el Braille tiene que estar accesible para él. Recuerden que un niño que no tiene la capacidad de ver, la lectoescritura siempre va a ser a través de este sistema. Libros digitales, hoy en día la tecnología nos apoya y nos ayuda mucho, ¿verdad? Ofreciendo alternativas para digitalizar la mayoría de los textos, ¿verdad? Pero tenemos que pensar también que hay que buscar textos que se adecúen a las características de nuestros niños. Por lo tanto, hay muchas aplicaciones que permiten, por ejemplo, crear historias, adaptar el material de lectura, de manera que pueda ser accesible para los niños. Por otra parte, para aprender a escribir necesitamos un lápiz, ¿verdad? Ninguno de nosotros aprendió a escribir sin tener las letras, sin tener la posibilidad de dibujar, de hacer garabatos o iniciarnos en esta exploración de lo que es la impresión, ¿verdad? El texto impreso. Y es así como entonces surge este concepto del lápiz alternativo, pensando en este grupo de niños, definido como cualquier recurso que le va a proporcionar al estudiante acceso a estas 27 letras que tenemos, ¿verdad?, en el español. Y es así como podemos desarrollar múltiples recursos en ese sentido, todo lo que es hoy en día los teclados, por ejemplo, de los computadores, de los iPads. Podemos hacer también letras sueltas, podemos utilizar una gran variedad de recursos, letras para indicación con la mirada, bueno, implementos específicos para la escritura en braille, que nos van a dar la posibilidad de que los niños tengan esta oportunidad y este acceso a las letras. Lo que claramente va a ser el punto de partida para el desarrollo de todo este proceso de lectoescritura. También, bueno, alguna tecnología que se ha venido usando hace muchos años, hoy en día ya está quedando casi obsoleta, pero ahí es donde yo les comentaba que buscando un poco de información de nuestra historia, de lo que hemos hecho, me encontré con estas fotos que son muy significativas para nosotros, son niños, hombres que hoy ya están trabajando y estudiando, pero nos muestran que en cierta forma nosotros les dimos hace ya mucho tiempo la oportunidad de aprender a escribir, y ya en aquellos años utilizábamos también estos lápices alternativos. Y por otra parte, hablábamos antes de la importancia del acceso a la comunicación aumentativa. Todo lo que tiene que ver con la lectura y con estos procesos de lectura emergente hacen fundamental que el niño tenga, o la persona tenga acceso a un sistema de comunicación y a sus buenas prácticas de comunicación, es decir, que el niño pueda utilizar un sistema que asume competencias, un sistema con un vocabulario robusto, lingüísticamente sólido, que le dé acceso a mucho vocabulario, a muchas palabras, que le permita usar la comunicación para muchas funciones comunicativas, que le permita también el acceso al alfabeto en caso de que sea necesario. Y eso principalmente porque un periodo bien largo de esta alfabetización va a estar basado o sustentado principalmente en la comunicación, más que en la producción de escritura o en la capacidad de leer. Y en ese sentido, la comunicación aumentativa es un apoyo fundamental para iniciar y darle forma a este desarrollo. Ahora, en general, todas estas nuevas tendencias en comunicación y alfabetización tienen relación con que la alfabetización, y se ha estudiado y se ha podido evidenciar, se desarrolla a través de la interacción y la exposición a todos estos aspectos relacionados con la comunicación.
y con la alfabetización. Todo lo que es decir, hablar, escuchar, leer, escribir, tiene que irse interrelacionando para que nosotros podamos desarrollar estas habilidades. También está demostrado y estudiado por distintos expertos, no solamente las personas que se han dedicado al campo de la educación especial o la terapia, sino que hay estudiosos en el ámbito de la educación común que plantean que la alfabetización es un proceso que comienza al nacer y que por lo tanto no hay requisitos previos. También las habilidades, las destrezas se van desarrollando en forma simultánea e interrelacionada, es decir, nosotros no tenemos que esperar que el niño logre o tenga un determinado nivel, por ejemplo, o la capacidad de tomar un lápiz, o la capacidad de identificar las letras para poder trabajar los aspectos relacionados con alfabetización. Y lo más importante, y que probablemente también va a ser lo que más las va a motivar a ustedes a trabajar, a explorar, a actualizar, a aprender este campo, es que todos los niños pueden aprender a usar la lectura y la escritura de manera funcional. Lo que claramente es muy atractivo porque lógicamente nos hace sentir o nos hizo a nosotros sentir que todos los niños con los que nosotros trabajábamos podían verse beneficiados de lo que nosotros podíamos entregar. Y en ese sentido hay como una especie de encuesta, por así decir, que uno puede aplicar para ver dónde partir. Porque si decimos que todos los niños pueden beneficiarse de esta intervención integral en comunicación, partimos de la idea que tenemos nuestro estudiante y nosotros podemos hacernos 4 preguntas que sugiere Karen Erickson. La primera es si el niño conoce la mayoría de las letras, si el niño es capaz de participar activamente en una lectura, por ejemplo, si el niño tiene una forma de comunicarse y si el niño comprende que las letras y las palabras constituyen lo que es la escritura. Y a partir de ahí nosotros tenemos 2 posibilidades, o que las respuestas sean no, o que sean sí, o también podríamos tener una combinación de ambas, ¿verdad? Si la respuesta es no, nuestros lectores van a ser emergentes. Es decir, vamos a tener que desarrollar, y la Sole les va a contar un poco, una serie de actividades tendientes a lo que es la lectura emergente. Y si la respuesta es sí, vamos a estar frente a personas que se encuentren a nivel de un lector convencional, es decir, una persona que puede beneficiarse obviamente de una instrucción probablemente mucho más tradicional, más común a lo que habitualmente hemos visto como estrategia. Así que los voy a dejar yo con la Sole para que ella pueda compartir un poco esos detalles. Ya. Ahora yo voy a necesitar que me digan si se ve de alguna manera. Sí. ¿Sí? Ya, Sí. bueno, estupendo. Bueno, como ya saben, mi nombre es María Soledad Cuesta y yo soy fonoaudióloga o terapeuta de lenguaje o logopeda, dependiendo de qué país sea. Bueno, y el tema que yo les voy a hablar el día de hoy tiene que ver con la continuidad que estaba haciendo Claudia, hablando de todo este proceso, ¿cierto?, de lectoescritura. Y voy a hablar principalmente de este perfil que nos habló Claudia en cuanto a separar a los niños o a los individuos, ¿cierto?, en aquellos que vamos a llamar como la alfabetización emergente y la alfabetización convencional. Aquí vamos a partir primero con lo que es la alfabetización emergente. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a todas las experiencias de escritura y lectura que tienen los niños pequeños antes de que aprendan a leer y a escribir de manera convencional. Esto aparte desde el minuto que es cierto que nace el niño, como dijo Claudia, pero es independiente si el niño tiene algún tipo de discapacidad o no, ¿cierto? No va directamente relacionado con un individuo que tiene algún tipo de discapacidad.
Y también, obviamente, va a ser independiente a la edad de la persona. Es decir, nosotros podremos tener, por ejemplo, un joven de 13 años en que pueda tener una alfabetización emergente, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros vemos en estos individuos? Vemos que son niños o jóvenes que son capaces de explorar material de alfabetización, es decir, se interesan, ¿cierto?, por poder o pueden realizar la exploración de este material. Son niños que, como todos los individuos, como todos nosotros, siempre estamos observando letras en nuestro entorno natural. Yo creo que eso es súper claro en el caso de los niños, ¿cierto? Nuestros hijos cuando eran pequeños, los que son mamás o papás, observan que los niños están siempre mirando letras porque están todos, estamos siempre rodeados, ¿cierto? De mucho material que tiene letras, que tiene números, ¿cierto? Y eso es algo que siempre nos va a llamar la atención. Ahora, otra cosa importante, que estos individuos en alfabetización emergente interactúan siempre con lectores y escritores convencionales, ¿cierto? Generalmente los padres en una primera instancia. Ahora, tenemos que ver cuáles son los comportamientos, ¿cierto?, de la alfabetización emergente. Por ejemplo, primero tenemos que son capaces de interpretar una historia a través de imágenes en lugar de texto. ¿Ya? Porque recuerden que ellos aún no manejan, ¿cierto?, las letras para poder hacer historias de manera, ¿cierto?, a través de la escritura o a través de la lectura. Otra cosa importante, vemos que pueden manipular los libros de manera no convencional. Y eso es algo que uno, por ejemplo, lo ve mucho en la consulta, cuando los niños empiezan a hojear los libros, pero lo hojean al revés, o muchas veces se lo llevan a la boca, ¿cierto? O le ven el libro de atrás para adelante. En la escritura vemos, por ejemplo, que comienzan a garabatear, es decir, utilizan este libro, pero no de una manera tan convencional. Si bien también pueden estar interesados, no pueden leerlo de manera independiente, ¿cierto? O quizás pueden leer algunas palabras cortas, pero obviamente siempre tienen que tener un apoyo para darle el sentido a la lectura, ¿ya? El apoyo puede estar dado por los padres, ¿cierto? Por los terapeutas. Y también lo que se relaciona con comunicación tiene que ver que no han desarrollado medios de comunicación de tipo simbólico, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros estamos pensando también y lo asociamos a lo que es comunicación aumentativa alternativa, hablando de los distintos tipos de perfiles comunicativos, podemos decir que estos niños, ¿cierto?, pueden estar en una comunicación, ¿cierto?, que todavía no hayan desarrollado la capacidad de poder la capacidad simbólica. Ahora, ¿qué pasa si los niños, ¿cierto?, o nuestros estudiantes o nuestros pacientes tienen discapacidades significativas, ¿cierto? Muchos de ellos no van a estar expuestos o puede que no se expongan a estos materiales de lectura-escritura. Por lo tanto, si no se exponen a este tipo de material, ¿cómo va a ser que ellos vayan a aprender a usar los libros, a usar los lápices, ¿cierto?, para desarrollar la lectoescritura? Ahora, yo les quiero hablar acerca de 5 estrategias. Vamos a hablar de manera cortita, dando ejemplos concretos de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes, a nuestros niños, a poder desarrollar, ¿cierto?, este tipo de actividad. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista fonoaudiológico del lenguaje, ¿cierto?, que es mi área, pero obviamente la idea es que esto se pueda trabajar de manera transversal en un equipo multidisciplinario. Vamos a hablar acerca de la lectura compartida, la escritura en formato predecible, vamos a hablar del alfabeto y conciencia fonológica, también de la escritura, y vamos a hablar de la lectura autoseleccionada. Con respecto a la lectura compartida, ¿de qué se trata? Se trata de un enfoque durante la lectura, ¿cierto? Hay una interacción significativa cuando el niño y el adulto están mirando o leen un libro de manera conjunta, ¿ya? Esto aparece siempre en el desarrollo cuando los papás empiezan a leerle cuentos a los niños pequeños. Esto va a beneficiar a cualquier lector emergente, independiente de la edad, y se puede realizar de manera individual o de manera grupal, ¿ya?
¿Cuál va a ser el rol del adulto? Porque aquí también es importante que si bien muchos de nosotros lo hicimos de manera, casi como por instinto, ¿cierto?, de leerle cuentos a nuestros hijos, igual es importante entregarle ciertos consejos a los padres de niños que tienen obviamente necesidades, complejas necesidades de comunicación, entregarles ciertos tips para que ellos también puedan utilizar esta lectura compartida como una buena estimulación, ¿cierto?, de la comunicación. Primero que nada, importante que ellos puedan fomentar todo el tiempo la comunicación y responder a cualquier forma de comunicación y atribuirle un significado, ¿ya? Si el niño, por ejemplo, tiene acceso a un sistema de comunicación, ¿cierto? Ya sea en este caso, por ejemplo, de la fotografía, que es de tipo electrónico, cualquier intento de comunicación que realice el niño, el adulto siempre tiene que responder, ¿ya? Bueno, y siempre que el libro sea, ¿cierto?, tenga un contenido que esté acorde al niño y también que sea cercano a la experiencia de él. Y siempre, como dijo ya Claudia delante, hay que modelar a través de un sistema de comunicación aumentativa alternativo. Eso tiene relación con el primer punto que vimos, que era la lectura compartida. Luego vamos a hablar de otro tipo de actividades que ustedes pueden realizar, que es la escritura en formato predecible. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño, ¿cierto?, va a ser capaz de poder predecir, ¿cierto?, lo que se quiere en este caso escribir, por ejemplo, lo cual lo va a ayudar a que el niño pueda, ¿cierto?, escribir palabras, va a aprender, ¿cierto?, que la escritura va siempre de izquierda a derecha, ¿cierto?, que va de arriba hacia abajo también, y que me permitirá estructurar oraciones usando siempre, partiendo con letra mayúscula al inicio y terminando siempre con un punto. Aquí la idea es poder usar, como siempre, sistemas aumentativos alternativos de comunicación y usar los lápices alternativos que también mostró Claudia. Aquí, por ejemplo, les traigo, esto es una diapositiva, como ustedes ya saben, la terapia que estamos realizando ahora es todo con formato online a través de teleterapia. Por lo tanto, lo que yo traje principalmente son como algunas diapositivas con las que yo estoy trabajando. En este caso es de una niña que tiene un trastorno motor. Ella es chiquitita, va a cumplir pronto 3 años, y estamos justamente trabajando, yo desde el punto de vista fonoaudiológico la veo por el tema más articulatorio, porque a ella le cuesta, ¿cierto?, el lenguaje más expresivo, pero la idea acá era hacer esto del formato predecible para que la niña pueda, por ejemplo, en este caso, repetir, ¿cierto?, la oración de yo me lavo, entonces ella tendría que decir, por ejemplo, las manos, los pies, las orejas, etc. Ahora, otra actividad que también es bastante importante para los que son los alfabetizadores emergentes, tiene que ver con el alfabeto y la conciencia fonológica. Aquí, para los niños que son emergentes, el trabajo de palabras se va a centrar principalmente en la conciencia fonémica de las actividades, por ejemplo, como la rima, ¿ya? Eso es algo que trabajamos bastante desde el punto de vista fonoaudiológico y que tiene que ver, ¿cierto?, con esta conciencia fonológica para poder reconocer los sonidos de los fonemas. Ojalá partir siempre con palabras que sean significativas, como los nombres de los niños, por ejemplo, y otras palabras que sean de alta frecuencia, ¿ya? Importante hablar sobre las letras y los sonidos de ellas cuando nosotros estemos en las actividades de la vida diaria. Aquí les traje también otras diapositivas con las que estoy trabajando, donde por ejemplo hacemos el saludo. Como objetivo fonoaudiológico para mí, ¿cierto?, es que la niña, por ejemplo, pueda articular bien su nombre, ¿cierto?, lo pueda decir lo más claramente posible, pero también estoy fomentando la lectura y la escritura al escribir el nombre, al utilizar la mayúscula, etc. Y aquí, por ejemplo, estamos fomentando el uso de la rima, donde a través de lo que es la conciencia fonológica estamos asociando las palabras que suenan parecido, ¿ya? Mi objetivo fonoaudiológico aquí también tiene que ver con el habla,
¿ya? Porque lo que yo estoy tratando de lograr con ella es que sea lo más inteligible posible, pero a su vez, como otro objetivo importante para ella, va a ser la conciencia fonológica. Otro tipo de actividades que yo les quiero mencionar tiene que ver con la escritura independiente con acceso al alfabeto, ¿ya? Aquí se refiere que el niño usa el lenguaje escrito, ¿cierto?, para poder expresar la intención comunicativa. Aquí se comienza a escribir, ¿cierto?, y se define como lo que es la escritura emergente. Es el garabatear, el tratar de escribir letras, ¿cierto?, el poder dibujar, y lo mismo con esta misma chiquitita, y si se fijan en la fotografía que yo estoy mostrando que está a la mano derecha de ustedes, se ven los garabatos que ella realiza, y hoy día con la mamá cuando me mandó la foto nos pusimos muy contentas porque vimos algo parecido a dos letras. Ahí estaría cierto algo parecido a una A y ahí algo parecido a una O. Y la verdad que fue la mamá la que me mandó esa foto como muy contenta, ¿cierto?, por lo que había logrado su hija. Ahora, ¿qué cosas son importantes? Primero, no decir nunca al alumno o al paciente, ¿cierto?, que escriba letras específicas, ¿ya? Durante la escritura independiente, el niño es el que hace las marcas o las letras que él quiera, ¿ya? No hay que ser explícitamente que escriba la letra A, la E, solamente dejarlo libre para eso. Entregarle ciertas oportunidades diarias para que él logre garabatear constantemente, ¿ya? Y obviamente pedirle que escriba sin estándares. Y esas son una de las cosas más importantes para que él libremente pueda tener la experiencia del garabatear. Importante, nadie tiene que estar listo para escribir, ¿ya? Y eso se relaciona mucho con los requisitos que ya hablamos anteriormente. Ojalá, ¿cierto?, dar la mayor cantidad de oportunidades diarias, ¿cierto?, para escribir con todas las letras del alfabeto. Los garabatos es una forma muy importante como escritura emergente. Importante concentrarse en el contenido más que en la forma. Los niños, ¿cierto?, ojalá que ellos puedan seleccionar sus propios temas para poder escribir, y lo otro importante es modelar la escritura, ya que ojalá que el niño tenga oportunidades de ver al adulto o a sus padres poder escribir. Y como siempre, tener altas expectativas en nuestros niños, ¿cierto? Esta actividad es del día de hoy, ¿ya? También es a través de la teleterapia, por eso tiene estas características así. Y aquí yo voy escribiendo, esa es mi letra por Zoom, por eso se ve así como no está muy bonita, pero me ha costado aprender a manejar las herramientas de Zoom. La verdad que aquí mi objetivo fonoaudiológico era la articulación de palabras, ¿cierto? En este caso que comiencen con A, que comiencen con la M, que comiencen con la Q, pero además la asociábamos, ¿cierto?, con palabras que sonaban con dichos fonemas, que empezaban con dichos fonemas, pero además yo le daba la retroalimentación de irlas escribiendo. Y en este caso, la mamá, ¿cierto?, de la niña, le ofrece lápiz y hoja, y ella también hace como que está copiando lo que estábamos escribiendo, ¿ya? Entonces era una actividad que justo la realizamos el día de hoy, por eso quise presentarla hoy día. Ahora, otro tipo de cosas que ustedes también pueden hacer con sus pacientes tiene que ver con la lectura autoseleccionada, ¿ya? El niño aquí debe de explorar y leer libros independientemente, ¿cierto?, a su propio nivel. Hay que crear oportunidades auténticas, ¿cierto?, para que todos los niños se vean a sí mismos como grandes lectores, que sean competentes y comprometidos. Ahora, importante que nosotros, los terapeutas, los profesores, ¿cierto?, lean a sus estudiantes con una amplia cantidad, ¿cierto?, o variedad de literatura en distintos formatos y en distintas tecnologías, que fue lo que mostró Claudia en su presentación. Aquí, por ejemplo, tenemos distintas formas, ¿cierto?, como los tableros que presentó Claudia, pantallas táctil, y yo creo que lo más importante también desde el punto de vista de la comunicación, que siempre el libro, el cuento que sea presentado para el estudiante tiene que ser siempre apoyado de un sistema de comunicación aumentativa alternativa. Una vez que hablamos de los emergentes, voy a hablar de manera más breve acerca de los lectores y los escritores convencionales.
Primero que nada tenemos que ver quiénes son estos lectores y escritores convencionales. Tenemos que tener en claro que la mayoría, ¿cierto?, ya conocen las letras la mayor parte del tiempo, ya participan de manera mucho más activa durante la lectura compartida, tienen un sistema de comunicación, ¿cierto?, y también mejores interacciones, y comprenden que escribir, ¿cierto?, ya implica letras y también implica palabras. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Comprensión, ¿cierto? Tenemos que trabajar con las palabras, tenemos que trabajar escritura y ya lo que se llama lectura independiente. Aquí, por ejemplo, vemos aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Donde salen niños ya trabajando con frases, con palabras, ¿cierto? Tratando de armar a través de sílabas. Vemos, por ejemplo, acá les quiero mostrar un cuaderno, ¿cierto?, que teníamos hace un tiempo atrás con un paciente, que si bien el objetivo fonoaudiológico de él era también trabajar, ¿cierto?, la producción del lenguaje verbal, siempre apoyado con la lectoescritura, en este caso haciendo un diario, donde él nos iba relatando todas las actividades que él hacía, ¿cierto?, en su vida diaria, con su papá, con su mamá, etc. Luego vamos a revisar de manera breve, ya para terminar, las actividades que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, a nivel de la comprensión, podemos trabajar la comprensión de texto, describir un personaje, sugerir algún título, ver el entorno donde se realiza el cuento, por ejemplo. El trabajar con palabras siempre asociado a palabras que sean de uso frecuente, ¿ya? Y eso también es bastante importante para nuestros alumnos. Modelar la escritura todo el tiempo, al igual que los emergentes, es importante el modelo de la escritura donde el terapeuta, los padres o el adulto está escribiendo y tiene que ir modelando para que el individuo pueda estar mirando mientras escribe. Y por último tenemos la lectura independiente, donde ya vemos la fluidez de la lectura. El niño, ¿cierto?, ya es capaz de leer libros que están siempre, ojalá, sobre su nivel o un poquito por debajo del nivel del niño. Ahora, no se aconseja libros que sean tan elevados porque a veces le va a dificultar más, ¿cierto?, la comprensión del lenguaje. Por último, cuando a mí me preguntan que por qué como fonoaudióloga encuentro que es importante el trabajo, la estimulación, tanto para los lectores que son emergentes o para los lectores convencionales, creo que lo que describe Karen Erickson a mí me deja como satisfecha desde el punto de vista fonoaudiológico, porque no existe un sistema de comunicación basado en símbolos en el mundo que permita a los niños decir todo lo que necesitan decir, es decir, ellos necesitan deletrear. O sea, en la medida en que yo logro que un niño con complejas necesidades de comunicación logre conocer el alfabeto, logre escribir y logre leer, ese va a ser sin duda el mejor sistema de comunicación que yo le quiero ofrecer, ¿cierto?, que yo le puedo ofrecer a un niño. Entonces yo creo que eso es lo más lindo que nos puede unir a nosotros como terapeutas del lenguaje, junto con lo que es la lectura y la escritura emergente. Bueno, eso es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Y que haya sido una experiencia buena para todos. Muchas gracias, María Soledad y Claudia, por esto que nos comparten. Tenemos algunas preguntas. Bueno, para las personas que han estado preguntando si se iban a ver algunas estrategias de comunicación aumentativa y alternativa y tal, el día de hoy, este ratito para compartir era justamente para hablar de esta parte de la alfabetización, que en muchos casos es muy olvidado cuando trabajamos la CAA, ¿verdad? Entonces, la intención de hoy era, Claudia y Sole nos compartían un poquito toda esta información. Más adelante tendremos algunas otras de estrategias y también Claudia les puso ahí en el chat del correo electrónico donde también las pueden contactar para que lo puedan revisar. Preguntaban sobre las adaptaciones de los libros.
¿verdad? Que por ahí en una foto vieron como unos círculos transparentes en las esquinas, que era eso, que qué otra adaptación se puede realizar. A ver, bueno, las adaptaciones de los libros tienen que ver principalmente con buscar distintas estrategias para hacerlo accesible, ¿verdad? Y una de las dificultades principales que nosotros hemos observado en los niños, por ejemplo, que tienen dificultades motoras, tiene que ver con esta posibilidad de dar vuelta a las páginas. Si bien la tecnología nos ayuda mucho a los libros digitales, es una experiencia bien particular el dar vuelta a las páginas de un libro, y como decía la Sole, a lo mejor vamos a partir con el libro al revés, pero muchas veces la dificultad de voltear las páginas se facilita si nosotros buscamos alguna estrategia o alguna alternativa para separar en forma física, por así decirlo, un poquitito las letras. Y básicamente lo que se veía en esa foto es un libro de cuentos, de estos que son como de tapas más bien rígidas, en las que se les ponen, pueden ser pequeños topecitos de silicona, o bien hay unos topes que son para las puertas, por ejemplo, para que no se golpeen las puertas, pedacitos de esponja, o cualquier relieve que impida que las páginas queden tan pegadas. De esa forma el niño va a tener más facilidad para dar vuelta a las páginas. Ese era el objetivo de eso. Perfecto. Después preguntaban también, Yeti preguntaba, ¿algún tipo de programa que ustedes recomienden para trabajar con adultos con discapacidad? Mira, programa que esté como diseñado o aplicación, probablemente no hay mucho, digamos, en general la mayoría de las aplicaciones que nosotros conocemos o software están siempre orientadas mucho a los niños en cuanto a su formato, y ahí hay que ser muy cuidadoso respecto de este cuidado que hay que tener con que el material sea apropiado para la edad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros sugerimos, lo que nosotros más utilizamos son, por ejemplo, aplicaciones donde uno puede generar su propio material, porque en ese sentido es muy importante. A lo mejor vamos a tener, por ejemplo, imágenes muy adecuadas o muy significativas para una persona, con textos muy breves que nosotras mismas podemos generar. Nosotros utilizamos, no sé si podemos nombrar aplicaciones en particular, pero utilizamos mucho Pictelo, que es una aplicación que permite crear cuentos, por así decirlo, historias, ¿verdad? Basado en imágenes, incluso hasta en videos, con texto que uno puede adecuar. El texto puede autoleerse, por así decirlo, o también puede irse leyendo en forma oral, en el caso de ser necesario. Entonces eso es una buena herramienta como para generar el material. Perfecto. Ahora, una forma que también a mí me acomoda de generar materiales a través de una manera sencilla de PowerPoint. Siento que el PowerPoint ofrece bastante, es bastante amigable, ¿cierto? Y ofrece la posibilidad de crear también harto material de cuentos y de generar, ¿cierto?, una misma estrategia quizás para gente más adulta. Sí, y también está esta página, esta plataforma que se llama Tar Heel Reader. Me voy a poner. La Soleil lo va a escribir, que es un sitio donde uno puede encontrar ya muchísimo material que ha sido creado y distribuido por personas, por terapeutas, por usuarios, por familias, ¿verdad? Y permite en el fondo utilizar todo el material que ya está ahí creado, permite modificar el material que uno encuentra. Muchas veces nosotros buscamos ahí, encontramos material que está en inglés y se pueden traducir. Y también uno puede generar ahí mismo sus propios libros y compartirlos en distintos formatos. También es una muy buena opción. También por aquí en el chat están diciendo referente a este tema de una página web que se llama pictoaplicaciones.com, ¿verdad? Y de nuestra parte también hemos experimentado con una aplicación que se llama GoTalkNow. Ahí también se pueden hacer este tipo de actividades. Ok, otra pregunta que hacía Sari por ahí, decía que con respecto a PECS,
que tiene un protocolo tan estricto y fases tan marcadas, ¿verdad? Que si se puede usar para modelar, que si ustedes han utilizado el modelado mientras usan PECS, ¿qué experiencia han tenido al respecto? No, no hemos tenido mucha experiencia. En general nosotros conocimos el PECS, nunca lo usamos muy ortodoxamente en realidad. Sí usamos alguna un poco de sus estrategias en algún momento, pero en general cuando nosotros vemos como acceso a la comunicación, sentimos que es súper importante que sea un sistema que le ofrezca al niño un vocabulario robusto, basado en palabras esenciales. Claramente modelar utilizando PECS como tal, digamos, sería difícil porque obviamente PECS predetermina unas ciertas palabras, impide mucho la espontaneidad que se da en muchas de estas actividades de lectura y principalmente hacen falta estas palabras esenciales que muchas veces van a ir quizás como uniendo un poquitito las ideas o lo que va surgiendo. Ahora, yo creo que también con respecto a eso es importante mencionar que, bueno, yo tampoco soy terapeuta PECS, no manejo yo el sistema, no tengo la formación, pero sí siento que a veces PECS no le ofrece al niño tampoco desarrollar todas las funciones comunicativas, sino que muchas veces se nos queda pegado en esto del pedir. Muchas veces está bien el utilizar el pedir para desarrollar comunicación, pero ¿qué pasa si queremos usar otro tipo de funciones comunicativas? Entonces ahí también se nos queda un poquito atascado y claro, y el modelar con ese tipo de estímulos es difícil. Es difícil hacerlo desde ese punto de vista, pero tampoco tengo yo la experiencia de modelar a través de ese sistema. Sí, de nuestra parte igual, yo sí soy certificada en PECS y lo que dicen Claudia y Sole es eso, el PECS es muy estricto y no permite aprovechar momentos espontáneos que se dan en todos estos intercambios comunicativos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para empezar, como dice Claudia, podemos agarrar algunas ideas, estrategias, pero sí es un poquito más difícil. Angelina preguntaba si le pueden recomendar algún sitio para buscar libros digitales. Bueno, algunos de los que ya mencionamos. Ahora lo otro que nosotros utilizamos mucho, somos buenas para desarmar el material que encontramos. Entonces probablemente lo que nos ha dado muy buen resultado es la búsqueda de, por ejemplo, libros que ya estén en PowerPoint. Y ahí, mira, yo podría después compartirles una página a través de la cual llegué yo a un lugar donde hay compartidos muchos libros en PowerPoint, que son libros tradicionales, que alguien probablemente escaneó y los transformó en ese formato. Y a partir de ahí nosotros generamos muchos libros. También, por ejemplo, de donde hemos obtenido muchos recursos es a través de YouTube, por ejemplo, que hay muchos cuentacuentos donde uno puede encontrar libros contados. Probablemente tampoco nos va a servir claramente el libro contado por otra persona, pero sí como para poder tomar las imágenes o lo que ahí aparece. Quiero mencionar, yo puse en el chat una página que a mí me ha servido bastante para encontrar libros. Hay una parte que tú puedes pagarlo o puedes acceder de manera gratis. Están todos en inglés, eso sí, pero la verdad que es bastante fácil hacer la traducción o hacer el cambio. Generalmente yo saco fotografía de la pantalla, la pongo en el PowerPoint, ahí le pongo lo que yo quiero decir, ¿cierto? Y es bastante bueno. Y lo otro, Ana María, que quieren saber el último nombre que dijiste tú de una página. Ok, sí. Sobre, no sé si a lo mejor lo puedes escribir, porque están preguntando. Como Go Talk Now o algo así. Ajá. Algo así. Pero ya la pongo en el chat. Alejandro preguntaba que para una persona con parálisis cerebral que tiene dificultad en su lenguaje expresivo y dificultad en la movilidad de sus brazos y manos, ¿qué puede hacer?
Bueno, nosotros en los niños con más dificultades motoras lo que utilizábamos principalmente son los punteros cefálicos, por ejemplo, niños que pudieran tener la posibilidad de controlar los movimientos de la cabeza. Eh, Actualmente, bueno, muchos de los niños con los que nosotros empezamos a utilizar este sistema hoy ya son personas que trabajan, chiquillos que ya están desarrollados ya y utilizando sus habilidades lectoras, y muchos de ellos siguen usando su puntero. También, por ejemplo, lo que es el uso de la indicación a través de la mirada, que también requiere obviamente un material bastante acondicionado para ello. Nosotros hemos diseñado y armado algunos formatos de lápiz alternativo, utilizando este sistema de indicación por la mirada. Mostraste uno, Claudia, en la foto. Sí, sí, en algunas de las diapositivas, pucha, no sabría volver atrás. Sí, ese que tenía un espejo, se veía muy Sí, bien. sí, yo lo puedo tratar de buscar y cuando lo... Ahí, Eso, para que lo proyecte. aquí se los puedo compartir. Espérenme un segundito. Ahí. Este de aquí, por ejemplo, nosotros diseñamos un formato con un espacio al medio. Esto refleja, si ustedes ahí está, y estoy puesta, digamos, yo frente a este dispositivo, que tiene un espacio y al fondo tiene un espejo, de manera que a mí me permite visualizar hacia dónde estaba mirando el niño. Pero básicamente es toda una estructura que tiene ese espacio y vamos poniendo las distintas letras. Claramente él tiene que indicar si es la letra que quiere o no. Ahora, en general son sistemas que a mí me impresionan mucho porque uno siente que son muy difíciles, que son muy lentos, pero siempre tenemos que ponernos en el lugar de la persona que tiene esa posibilidad, que a lo mejor no cumple mis expectativas, porque obviamente mi expectativa es leer rápido y lograr todo en forma muy eficiente. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que falleció hace unos pocos años de esclerosis lateral amiotrófica, y ella escribió un libro acerca de su vida utilizando la mirada. Y en el fondo, en ese momento, si yo pienso claramente, para ella fue una estrategia muy buena, que probablemente era una persona muy inteligente que hubiera podido escribir en otra época de su vida ese libro en muy poco tiempo. Esto le tomó años, requirió siempre la ayuda, por ejemplo, de sus hijas. Por lo tanto, ahí uno, cuando juzgamos a veces cosas así como, ay, que este sistema es muy difícil, o es muy lento, hay que pensar que muchas veces, y esto se lo escuché hace poquito a Caroline Musselwhite, que muchas veces nosotros tenemos expectativas enormes, ¿verdad? Pero que esos cambios tan pequeñitos muchas veces son significativos o fundamentales para la vida de una persona. Entonces, quizás regular nuestras expectativas, lo que no quiere decir que no tengamos, obviamente, intención o asumir esta competencia en las personas, pero sí ser cuidadoso de que a veces sentimos, no, es que un puntero puede ser incómodo, o quedarnos en lo que nosotros nos parecen las cosas. Perfecto. Después, preguntaban como de qué idea o qué pasos se pueden tomar para familiarizar a un usuario o a una persona a la comunicación aumentativa y alternativa, que si era una buena idea empezar con la parte de lectura compartida. Es que ahí yo creo que lo importante tiene que ver con que la actividad es la lectura, y en ese sentido es casi, como decía la Sola al principio, un poco natural leer cuentos a los niños, es una buena actividad para realizar en conjunto y es la actividad de base. Entonces, la comunicación pasa a ser una herramienta dentro de esa actividad. Por lo tanto, yo creo que la lectura es una súper buena actividad donde nosotros ponemos en práctica la comunicación.
Y en ese sentido yo vi hace un rato unas preguntas sobre estrategias de comunicación aumentativa. Yo creo que la principal estrategia y lo primero en comunicación aumentativa es modelar. Modelar significa señalar los símbolos en el sistema de comunicación del niño mientras me comunico con él. No necesariamente significa decir todas y cada una de las palabras que digo en forma oral a través de símbolos, pero sí ir mostrando las palabras principales, ¿verdad? Las palabras esenciales, para que el niño vea a otros usar el sistema. Y de esa forma va a aprender a usarlo él también. Y en ese sentido, si es una actividad de lectura, probablemente vamos a estar abarcando dos campos súper interesantes y súper interrelacionados. Así que yo creo que como sugerencia, para las dos preguntas, digamos, tiene que ver con eso. Usar la lectura y siempre un sistema de comunicación. Como decía la Sole, en las actividades de lectura compartida son instancias donde básicamente los objetivos tienen que ver con compartir una lectura, pero centrándose principalmente en la interacción, en lo que el niño le gusta, en lo que prefiere del libro, en lo que se relaciona como con sus propios intereses. Por lo tanto, es una súper buena estrategia o alternativa de actividad para trabajar comunicación. Incluso me gustaría también acotar que efectivamente uno eso lo utiliza dentro de estrategias terapéuticas propiamente tal, o sea, dentro de lo que es una sesión de trabajo, ¿cierto? Tú utilizas la lectura como una estimulación de comunicación aumentativa alternativa, sobre todo pensando que es un libro que a lo mejor el niño escogió, a lo mejor es un libro que el niño te lleva a ti a la sala para que tú se lo leas, ¿cierto? A veces tienes que leer el libro 10 veces porque es el único libro que el niño quiere, ¿cierto? Recordemos nuestros pacientes TEA que siempre les gusta leer el mismo libro, y léelo 10.000 veces, léelo 100 veces si es necesario, ¿cierto? Pero la verdad que efectivamente la lectura es una muy buena instancia para modelar. Ahora, dentro de eso también puedes hacer otro tipo de estrategias también para modelar comunicación. Después puedes hablar del mismo libro, puedes trabajar con las figuras, ¿cierto? Pensando en los personajes del libro, hacer otro tipo, ¿cierto? De actividades. Generalmente yo los hago, por ejemplo, trabajar con las masitas para que puedan pintar o decorar las figuras que pueden tener las distintas partes del libro, y todo eso si tú lo modelas con un comunicador, obviamente estás fomentando estas dos, ¿cierto? Grandes áreas, que es la comunicación y la lectoescritura. Perfecto. Por aquí preguntan, para una niña sorda con 7 años de edad, ¿qué materiales o herramientas se podrían utilizar para iniciar el proceso de alfabetización de manera virtual? Bueno, primero que nada, saber si, por ejemplo, la niña maneja el lenguaje de señas, por ejemplo, la lengua de señas. Eso es bien importante porque claramente la lengua de señas es el sistema más habitualmente usado para las personas sordas. Ahora, muchas veces tenemos niños que son sordos, que no tienen o que tienen dificultades asociadas y que impide que el desarrollo de la lengua de señas sea muy eficiente. O muchas veces no tiene acceso a una formación en la lengua de señas. Y ahí... Perdona, Claudia, Jessie dice que tiene solo lenguaje coloquial, no el lenguaje a señas. No claro, sé me imagino que se refiere a que usa señas, pero en un lenguaje, digamos, básico, más de la vida diaria. Ahora, nosotras no somos expertas en señas. En realidad, yo, por ejemplo, si el niño tiene la capacidad de aprender lengua de señas, yo creo que la lengua de señas tiene todo un desarrollo, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos trabajado con niños con pérdida auditiva y además asociado a trastorno motor. Y ahí claramente nosotros hemos hecho esta combinación, por así decirlo, de utilizar, por ejemplo, sistemas como Proloquo, donde las imágenes están siendo probablemente un buen nexo para la persona que no tiene audición, digamos, pero en este vínculo con la persona oyente. Ahora, si esa persona sorda tuviera que comunicarse con otras personas sordas, probablemente sí necesitaría desarrollar la lengua de señas. Yo sé
que la lengua de señas es bien específica de cada país, pero yo he estado viendo ahora último acá en Chile varias opciones, me imagino que es de lengua de señas chilena, pero probablemente si no tienen acceso a lengua de señas en su país, sería una buena alternativa de aprender. Siento que igual es un avance, a pesar de que no sea tan general la lengua de señas, pero sí es una parte de la multimodalidad de la comunicación que para las personas sordas creo yo que es fundamental. Yo actualmente estoy trabajando con un niño sordo, es un sordo profundo, con implante coclear. Yo trabajo lo que es comunicación aumentativa alternativa y la otra fonoaudióloga trabaja lo que es lenguaje de señas. Y la verdad que la experiencia que hemos tenido con Proloquo, con este niño, ha sido bastante buena. Él además tiene asociado un síndrome, un trastorno del espectro autista además. Por lo tanto, el uso del Proloquo a él ha sido bastante eficiente. Por lo tanto, igual te invito, quizás sería una buena forma de probar un sistema de comunicación también alternativo, ¿cierto? Si es que el lenguaje de señas todavía no le es funcional. Ahora, en el caso de este niño que te cuento, optamos por entregarle un sistema tipo Proloquo porque el lenguaje de señas a él se le estaba haciendo complicado, el aprendizaje. Entonces también uno tiene que ver si el niño tiene más dificultades, porque quizás la paciente que nos están contando en el chat tiene más dificultades que ser solamente sordo. Es bueno probar otros sistemas de comunicación y en mi caso el Proloquo ha sido bastante eficiente para poder desarrollar más comunicación. Claro, y también, por ejemplo, comentando un poco lo que dice la Sol, ese sistema que yo les mostraba recién como para indicación visual, también lo utiliza un niño que, además de una parálisis cerebral, él es sordo bilateral, tiene un implante coclear, pero digamos, también está en un proceso como él es bien pequeño, entonces está en un proceso de aprender a usar su implante, y entonces con él también se optó por un sistema que no es de señas, porque probablemente no tiene la posibilidad tampoco desde el punto de vista motor, de realizar las señas. Perfecto. Para acá en Costa Rica, la página del CENAREC cuenta con un diccionario del ESCO, en donde viene el video. Como decía Claudia, que en Chile hay algo así para aprender algunas señas, ¿verdad? Igual aquí en Costa Rica tenemos ese aporte también en CENAREC para poder aprender un poco las señas del lenguaje de señas costarricense, ¿verdad? Por cualquier cosita. Y pues bueno, pues esas son las dudas que teníamos. Agradecerles a las personas que se conectaron de los diferentes países. Por ahí pude notar que teníamos personas de Guatemala, de Argentina, de Estados Unidos, de acá de Costa Rica. Muchísimas gracias por acudir a este ratito de compartir, ¿verdad? Gracias infinitas a Claudia y a Sole por sacar el ratito y compartirnos toda esta belleza de alfabetización que cada vez que las oigo hablar y voy aprendiendo más de todo esto de alfabetización, es que uno definitivamente no para de aprender, ¿verdad? Y aprender de personas tan maravillosas como ustedes, se los agradecemos infinitamente. Ana María, la verdad que para nosotros también es un honor estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y la verdad que a mí esto me deja muy feliz porque para mí como fonoaudióloga es un gran desafío que mis colegas también se incorporen a este gran tema. La verdad que nosotros, obviamente ahí el rol fundamental es de los educadores, sin duda, pero yo creo que los fonoaudiólogos tenemos harto que aportar y en base a eso yo te contaba antes de empezar la charla que con Claudia trabajamos en una universidad aquí en Santiago y nosotros ya llevamos 2 tesis de alumnas de pregrado desarrollando alfabetización emergente. Y la verdad que fue unos temas bastante interesantes, fue difícil de proponerlo porque aquí de repente los fonoaudiólogos nos dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con esto de la lectoescritura? Y la verdad lo dije, o sea, es la base para que un niño logre una comunicación completa. Así que para mí en especial es que los fonoaudiólogos, en que yo pueda dar a conocer esta área como también trabajo de nosotros, te lo agradezco un montón. Infinitas gracias. Por ahí veo también, ay Claudia, tienes el micrófono apagado.
Personas de México, de Colombia también, muchas gracias. Y bueno, nosotros aquí pudimos ver hartos nombres conocidos, amigas que nos han acompañado en nuestros cursos. Nosotros hacemos algunas capacitaciones de comunicación aumentativa, y en ese sentido, bueno, estar siempre abiertos a ir aprendiendo, y yo siento que para nosotros esto de la comunicación y toda la actualización en ese tema ha ido abriéndonos un mundo, digamos, obviamente en lo profesional, pero un mundo también para abrirle puertas a nuestros estudiantes, a nuestros niños, que, que ha sido súper importante. Nos hemos encontrado por el camino con mamás, con muchas ganas, muchas veces siendo ellas las que empoderan a sus equipos. Yo creo que en países como los nuestros estamos aprendiendo, estamos dando a conocer la comunicación aumentativa con estas nuevas tendencias, así que invitarlas a todas a seguir actualizándose, aprendiendo. Nosotros estamos siempre dispuestas a compartir, así que felices de verlas algunas. Me da la impresión de que algunas están trasnochando porque hay gente de España también. Sí. Así que agradecer a todas las que están. Así que, y a ustedes por la oportunidad y la confianza. Encantados. El video de esta grabación lo estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube de Serafines, y igual por redes sociales también cuando ya se cargue, pues igual lo daremos a conocer por ahí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Gracias. Igual, Un placer muchas gracias. compartir con ustedes hoy. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense.